Hola, bienvenidos, soy Joaquín Puerta. Este es el vídeo número 14 de la colección referente al nivel Introducción, cómo editar locales de interior. En este vídeo voy a explicar cómo calcular el índice de deslumbramiento unificado, más conocido como UGR. Para calcularlo en Dialux tenemos dos opciones, como una superficie de cálculo o como puntos de cálculo. Es importante, antes de empezar, que sepamos que el UGR se mide a una altura de 1,20 metros, que es la altura del observador. Es decir, en una oficina, por ejemplo, tenemos 0,85 metros, que es la altura del plano útil, donde tenemos la mesa de trabajo, y a 1,20 metros es donde se entiende que está la cabeza de quien está trabajando, y es la altura de sus ojos. Por este motivo se calcula el índice de deslumbramiento a la altura de sus ojos, a una altura diferente del plano útil. Vamos a ver las dos formas que hay de calcularlo. Primero sería insertando una superficie de cálculo. Entonces, para empezar, nos colocamos en el proyecto que dejamos en el vídeo anterior, una vista en planta. Voy a quitar el plano AutoCAD para que no nos moleste, y el siguiente paso sería, vamos aquí abajo donde tenemos proyecto, vamos a la pestaña de objetos y directamente iríamos a donde pone superficie de cálculo. Aquí tenemos diferentes superficies de cálculo que en los próximos vídeos veremos para qué se utilizan, y aquí tenemos el que indica superficie de cálculo UGR. ¿Cómo se inserta? Arrastramos y lo metemos dentro del plano en planta donde queremos calcular. Fijaros que nos aparece un cuadro de una longitud de 1 metro por 1 metro, y si os fijáis aparece una flecha roja mirando hacia la derecha. Esta flecha roja lo que nos está diciendo es la posición del observador. A Dialux, aparte de decirle dónde queremos calcular el UGR, hay que decirle hacia qué dirección está mirando la persona que va a estar en esa superficie. Por lo que en este caso vamos a hacer dos cosas. Uno, ampliar la superficie de cálculo al tamaño de la zona a estudiar. Así, ya le hemos dicho a Dialux que queremos calcular el UGR en todos estos puntos. Y fijaros que aquí arriba a la izquierda nos aparece una pestaña que es la pestaña para modificar la superficie de cálculo UGR, y nos salen tres pestañas. Una para ponerle el nombre, pues por ejemplo podemos ponerle superficie de cálculo UGR sillas, o por ejemplo butacas, y en observador nos dice dirección de mirada del observador, es decir, está hacia la derecha. Como nosotros estamos definiendo que las sillas están mirando hacia abajo, la persona del observador va a estar mirando hacia esta dirección, pues le damos menos 90 grados para hacer girar la flecha roja. Fijaros que automáticamente la flecha roja se gira hacia esta dirección. Con esto le estamos diciendo a Dialux que queremos calcular el UGR de toda esta superficie, indicando que todos los observadores van a estar mirando hacia esta dirección. Bien, esto sería una forma de calcularlo. Otra forma de calcularlo es venirnos, en lugar de superficie de cálculo, ir a puntos de cálculo, y aquí tenemos una opción que es punto de cálculo UGR. Un dato, fijaros que conforme pinchamos sobre él, nos aparece aquí la Z, que siempre es la altura, y nos dice que es 1,20. Eso significa que es la altura a la que va a medir el UGR. Pero, por ejemplo, si nos encontramos un caso en el que sabemos que el puesto de trabajo va a estar situado a una altura superior, por ejemplo, en una línea de producción donde se sabe que las personas van a estar de pie, pues podríamos
orientativamente hacer el cálculo entre 1,60 m y 1,80 m. En nuestro caso lo vamos a dejar como 1,20 m, simulando que es el cálculo para personas que están sentadas. Entonces, ponemos el punto de cálculo, arrastramos dentro del plano. Voy a hacer primero en esta silla, lo dejo encima de ella. Fijaros que la flecha automáticamente me sale hacia aquella dirección. Si me lo hubiera puesto en otra dirección, cogería el círculo azul y automáticamente podría girar el observador. Bien, y ahora, ¿cómo seguimos? Puntos de cálculo podemos insertar tantos como queramos. En este caso vamos a insertar varios para comprobar que los resultados lumínicos que nos aparecen son reales. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar uno en esta silla y le vamos a girar el observador hacia abajo. Vamos a seguir colocando, por lo que le vamos a dar al segundo botón aquí en proyecto. Nos vamos a ir a la carpeta donde aparece puntos de cálculo UGR. Le vamos a dar a control C y control V. Fijaros que vamos a ir copiando puntos de cálculo. Control C, control V. Vamos a colocar varios en toda la sala para asegurarnos que el UGR que hay en toda la sala cumple normativa. Bien, ponemos este punto aquí. Y vamos a colocar otro punto aquí, por ejemplo, en el centro, en esta dirección, y otro aquí al lado. Bien, hemos colocado en total 6 puntos de cálculo y una superficie de cálculo UGR. Todos los puntos de cálculo que están situados en esta zona de sillas están mirando hacia abajo y este punto de cálculo está mirando hacia arriba. ¿Cuál será el siguiente paso? Irnos a la calculadora, calcular, y ahora vamos a ver dónde se miran los resultados en Dialux una vez que hemos calculado. Con el asunto del UGR siempre hay una polémica a la hora de explicarlo, y es, muchas veces me preguntan: Joaquín, ¿y cómo sé yo si la instalación va a tener un bajo UGR o no? A ver, el UGR depende de las reflexiones, de la altura de donde esté instalado, de la dirección, de la posición. Depende de varios factores, por lo que saberlo de forma exacta no se puede saber, y por eso hay que calcularlo en Dialux. Muchas veces podemos ver productos que hay en el mercado donde se indica que un producto se indica la palabra UGR menor a 19 o UGR menor a 21. ¿Y esto por qué es? Esto es porque la normativa de alumbrado de interior, que os voy a poner un pantallazo de ella. Fijaros que nos dice aquí, por ejemplo, en la tabla 5.3, relacionado a oficinas, nos dice: un puesto de trabajo de CAD necesita un UGR como máximo de 19, es decir, de ahí para abajo. Una sala de dibujo técnico como mucho de 16. Y por ejemplo, en una zona de mostrador de recepción, 22. Claro, como lo más habitual en oficinas, en lugares de trabajo, es que se necesite un UGR menor a 19, muchas veces en el mercado se ven productos que se indica panel de 600 x 600 bajo UGR, UGR menor a 19. Ahí lo que está indicando ese producto es que al instalarlo, por las características que tiene, probablemente te dé un UGR menor a 19. Pero, importante, siempre hay que calcularlo. Hay que irse a Dialux, hay que hacer un cálculo, indicar cómo se va a hacer la disposición de las luminarias, cómo son las paredes, cómo es el techo, cómo es el suelo, las reflexiones, cuál es la altura entre la luminaria y el observador, y de esta forma calcular realmente el deslumbramiento que vamos a tener. Entonces, visto esto y aclarado el punto, que es un punto que genera bastante polémica porque hay muchas personas que directamente utilizan un producto que aparece UGR menor a 19,
y luego realmente si te vas a hacer el cálculo no cumple esa normativa y a lo mejor te dan un UGR de 20 o 21 o 22. Bien, ¿cómo se miran los resultados lumínicos o el resultado del deslumbramiento en Dialux? Se mira de la siguiente manera. Vamos a Output, abrimos la carpeta de proyecto, abrimos el local y hay varias pestañas, varias carpetas donde aparece. Por un lado nos aparece superficies UGR, lista de coordenadas. Aquí lo único que nos va a aparecer es la superficie de cálculo UGR y el observador que está mirando hacia esta dirección. Fijaros que no nos va a decir el dato del deslumbramiento. ¿Dónde nos lo dice? Aquí, por ejemplo, ahí esta pestaña nos dice observador UGR, sumario de resultados. Aquí lo que nos está diciendo es dónde hemos colocado los puntos de observador UGR. Te los ha enumerado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Te ha dicho en qué dirección están y aquí sí te dice el valor del punto cálculo UGR. En este caso tenemos para el punto 1, por ejemplo, un valor de 16. Para el punto número 4, que sería este que está aquí en la esquina derecha, tenemos un UGR de 18. Ahora bien, ¿dónde tengo que ir a comprobar este valor? Aquí en la normativa me vengo a la pestaña, a la tabla del tipo de local que voy a estudiar y, por ejemplo, si fuera un establecimiento minorista, una zona de cajas, área de cajas, necesito tener un UGR máximo de 19. Por lo que, en este caso, la normativa cumpliría. En nuestro caso, que tenemos una sala de reuniones, la normativa nos dice la tabla 5.3, oficinas 3.5, sala de conferencias y reuniones. Nos está pidiendo 500 lux de la uniformidad media y 19 de deslumbramiento como máximo, un valor máximo. Pues en nuestro caso, al no tener ningún valor por encima de 19, estaremos cumpliendo la normativa. Es decir, el diseño que hemos hecho en este cálculo cumple con el estándar que hay que cumplir. Luego, si queremos ver los resultados lumínicos de la superficie de cálculo UGR, nos venimos a la carpeta superficies del local y aquí aparecerá una carpeta nueva que se llama superficie de cálculo UGR y como le hemos puesto el nombre butacas, si lo abrimos, dice gráfico de valores, gama de grises o isolíneas. Se puede ver en cualquiera de esas tres los valores. En nuestro caso tenemos un punto mínimo de UGR 16 y un punto máximo de 18. Nos está confirmando que también toda la zona de butacas cumple con el deslumbramiento unificado. Pues bien, ahora faltaría seleccionar estas tres pestañas para luego que esto aparezca en el informe que imprime Dialux en PDF. Hasta aquí el vídeo de cómo calcular el índice de deslumbramiento unificado en un local de interior. Ya sabéis que se puede calcular de dos formas, o bien con una superficie de cálculo o con puntos de cálculo, y muy importante que siempre le demos la orientación apropiada en función del puesto de trabajo o zona a situar. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.